Si les digo el tema y ser útil para Dios, ¿les hace sentido? ¿Y ser útil para Dios, les hace sentido ese tema? No mucho, ¿verdad? Pero si recordamos el tema del año, ¿cuál es? Imítame, porque yo imito a Cristo. Y el tema de la serie, padeciendo para aprender obediencia y ser útil para Dios. Ahí ya tiene sentido. Entonces les dije Hechos, capítulo 9, verso 10 al 16, y al terminar de leer vamos a hacer nuestra confesión bíblica. Siempre leo en la Reina Valera, esa versión de 1960, por si usted tiene esa versión y quiere leer en voz alta conmigo, hágalo con toda libertad. Dice la palabra: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Decimos: mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo mi Salvador, quien nació y hoy resucitó. Me enseña para predicar desde mi familia hacia la nación, y el pueblo de Dios dice: y somos imitadores de Cristo. Muy bien, tomen su lugar, amados hermanos. ¿Cuántas mujeres que cocinan acá? Levanten su mano. ¿Cuántas mujeres hay aquí que cocinan? Quiero que piense en su sartén más viejo. Ese sartén que a usted le encanta, y aunque su esposo le ha dicho: te compro uno nuevo, usted no deja ese sartén viejo. Y ya está medio flojo el mango y solo mira cómo le aprieta ahí el tornillo para que no se le caiga, pero usted ama ese sartén. Ya no es del color que era cuando lo compró, ya es más negro que otra cosa. Está hasta un poco lleno de grasa adherida al sartén, pero ese sartén es lo más. Ese sartén hace los huevos más deliciosos, y son los huevos que le gustan a su esposo. Ese sartén usted lo ama, le es útil. Ese sartén usted no lo cambia por nada, ni por uno nuevo. Al fin de las cansadas llega el tiempo de que sí. Bueno, dice: mira, este es de Tramontina y este que no sé qué, que es antiadherible, y que hasta el fin le convencen, pues, pero recibe el nuevo, pero todavía deja ahí guardado su viejito, porque ese instrumento le ha sido útil. Y nosotros, hermanos, debemos entender que no importa las condiciones en que nos encontremos, por causa del pecado, por causa de nuestra vida anterior. En muchos de nosotros, no es en todos los casos, pero creo que en la mayoría nos hemos llenado de grasa, nos hemos puesto negros, pero Dios no cambia ese instrumento, porque Él lo tiene escogido desde el principio. Él lo tiene apartado a usted, Él me apartó a mí.
A Él no le importó que yo me arrastrara en el pecado, que yo me enlodara en cosas sucias antes, porque Él me tenía preparado como un instrumento escogido. Él me ama a mí. Él me ama tal cual yo estaba, de tiznado, de sucio y de lleno de pecado. Y a usted también. No importa nuestro pasado. Dios tiene un lugar en su obra para usted y para mí. Dios ha destinado un lugar en donde nosotros podemos serle útiles a Él. Y aún nos hace pasar por procesos en los que tenemos que padecer. Porque ese sartén que les digo, hermanas, está negro, está cascarudo, ya a usted le pasa ¿cómo se llama esa cosa que usan para lavar platos? La esponja del lado más duro, el verde, ¿verdad? Porque hay un lado amarillito que es suave y el otro lado es verde, es más duro. O quizás le pase la esponja de alambre o no sé, y no sale esa grasa. ¿Por qué está así? Porque ha sido expuesto al fuego muchas veces. Porque ha sido expuesto al sufrimiento demasiadas ocasiones. Y el fuego es lo que ha ido perfeccionando el carácter de aquel sartén. Y por eso es tan valioso para usted. Y a pesar de todos nosotros, también al padecer sufrimientos, al pasar por procesos, hemos pasado por fuego. Y el Señor nos ha ido preparando. Y por eso es que somos tan valiosos para Él. En este pasaje nos encontramos con el relato de la conversión de Saulo, uno de como 3 relatos que hay en el Nuevo Testamento. Aquí en el libro de los Hechos, en Gálatas está también el relato de la conversión de Saulo, que después lo sabemos nosotros que es el apóstol Pablo. Y en esta ocasión creo que esta es la primera vez en que se relata aquí en el libro de los Hechos la conversión de él. Fue un momento crucial, un momento determinante. Pero lo que nosotros podemos aprender relativo a nuestro tema que traemos es que Dios usa a los obedientes. Mire usted cómo es que comienza la porción que nosotros escogimos, la perícopa que nosotros escogimos. Porque bien podríamos haber empezado del versículo 1 para entender todo el contexto, pero eso ya lo saben ustedes. ¿Para dónde iba Saulo? Pues no me van a quedar mal. ¿Para dónde iba Saulo cuando sucedió esto? Y no me dijo para dónde. ¿Para dónde? Para Damasco, sí. Y él lo dice también. Ahora dígame, ¿qué iba haciendo? Bueno, esa era la otra respuesta. Persiguiendo a los cristianos. Eso lo sabemos. Pero aquí, miren, hermanos, dice, ya se salta. Nosotros nos saltamos hasta el momento en que el Señor se va a otro lado de Damasco. Ahí en Damasco, en otro barrio, tal vez, en otro sector de la población, donde había un discípulo llamado Ananías. Este discípulo hasta este momento era anónimo. Era uno de muchos discípulos que había de Jesús ahí en Damasco, pero no tenía renombre, no era conocido. Por lo menos bíblicamente no era conocido. Y el Señor se le aparece en visión. Mire qué interesante. No dice en sueños. No dice que le habló así en la realidad, sino una visión. Una visión es un sueño despierto para mí. Es estar despierto, pero ver todo como en un sueño. Y ahí se le aparece el Señor y le dice a Ananías. Y solo escucha su nombre, Ananías. ¿Y qué responde? Heme aquí. Heme aquí. Esa expresión de disposición, de deseo de servir, de estar a las órdenes de alguien. ¿De quién más la leemos en la Biblia que la dijo? ¿Ah? ¿De quién? De otro siervo del Señor, ¿verdad? De Isaías. De Isaías. De Samuel también. Aunque Samuel pensaba que era Elí el que estaba hablándole y era el Señor. Mire qué decía él.
Y hermanos amados, Ananías escuchó y distinguió la voz de Dios, porque él dijo: heme aquí, Señor. Disposición, obediencia, un hombre dispuesto. Dicen por ahí que Dios toma a las personas dispuestas, no tanto a las preparadas, a las dispuestas. Porque a Dios no le sirve un sartén nuevo que a la primera cocinada se queden pegados los huevos. Dios prefiere aquel sartén viejito, pero que ha sido escogido para Él, porque entre otras cosas es un instrumento. En el caso nuestro, un hombre dispuesto. En el caso de Ananías, un hombre dispuesto. Heme aquí, Señor. Quiere decir, él estaba listo, él estaba dispuesto. No sé si preparado, pero él estaba listo, esperando las instrucciones que le iban a dar. Dios usa a los que están disponibles y dispuestos. Incluso algunos no están disponibles, pero están dispuestos. Por eso hay en la iglesia muchos que se juntan con 2 o 3 ministerios, en tanto que otros no tienen ninguno. Porque los dispuestos siempre dicen: heme aquí, estoy decidido, estoy dispuesto, estoy a la orden. Pero también el Señor busca a quien se ordena. La instrucción era que fuera a determinado lugar. A mí me llama la atención que dice: ve a la calle que se llama derecha. No dice: ve a la 32 calle B. ¿Se dan cuenta de eso? Que antes las calles no tenían números y la dirección no era con números, como ahora avenidas y calles. Pero aún ahora hay calles en la antigua Guatemala, y parece que en el centro aquí de la ciudad hay algunas calles que, además de tener números, tienen nombres. La calle de los desamparados, dicen. La calle de los no sé qué. Pónganle atención, cuando vayan, no solo estén cuidando de quién nos va a saltar, miren los nombres de estas calles. Y así dice, bueno, nombres bien extraños para nosotros, pero que son consecuentes con la historia de nuestra Guatemala. Y en la antigua mucho más. En la antigua, allá, que es una ciudad monumento, las calles así están nombradas. Allá en Damasco era así. Allá en las calles no decía número tal, sino la calle que se llama derecha. Esa calle era bien derecha, hermano. Ven, ahí a esa calle, dice en el versículo 11, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca, no en la calle que está a la derecha, en la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas, en esa calle que se llama derecha, ahí, por ahí, en una de esas casas vivía Judas. Busca ahí a Judas, en la casa de Judas, a uno llamado Saulo de Tarso, que él está orando. Y aquí es donde entramos en conflicto con Ananías, porque Ananías estaba muy dispuesto, pero él no se imaginaba lo que Dios le iba a pedir. A veces nosotros podemos estar dispuestos, pero cuando ya Dios nos dice lo que vamos a hacer, sí, ¿verdad, Señor? Como el Chapulín Colorado. Sí lo hago. Sí lo hago. Pero no va. Ya Ananías aquí empezó a ayudar. ¿No será que se equivocó el Señor? ¿Por qué me está mandando a mí? Y le dice: Señor, he escuchado de ese hombre, conozco la fama de Saulo y sé todos los males que ha hecho a tus discípulos allá en Jerusalén. He escuchado de él, Señor. ¿No te estás equivocando con quién me quieres mandar? ¿Por qué me estás mandando allá con él? Nosotros podemos tener preguntas válidas, hermanos, o dudas respecto a lo que Dios nos pide, respecto a lo que Dios nos manda a hacer. Él ya nos destinó a nosotros, Él ya nos escogió y nos dice que somos instrumentos escogidos. Él ya nos llamó a nosotros a hacer una tarea, pero cuando nos dice qué es lo que quiere que hagamos, podemos entrar en dudas. Y es válido, porque las dudas son de los seres humanos. Pero Ananías aprendió aquí obediencia, a través de obedecer una orden que no le traía mucho placer obedecer.
¿Alguna vez usted obedeció una orden? Y no le digo que haya ido a regañadientes, sino que si fuera por gusto, si fuera porque a usted le gusta hacer aquello, no iría. Y a Ananías a eso le sucedió aquí. Pero ahí nos damos cuenta que Dios también usa a las personas a pesar de sus temores. Miremos lo que dicen los versos 13 y 14. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y agrega: y aún aquí tiene autoridad. ¿Dónde aquí? Aquí en Damasco. Tiene autoridad de los principales sacerdotes. Estaba bien informado, evidentemente, que Saulo llevaba cartas de los sacerdotes allá en Jerusalén que le autorizaban a barrer con todos los discípulos de Jesús que encontrara ahí en Damasco, para prender a todos los que invocan tu nombre. La historia del hombre es perversa. Es perversa la historia. Es que Saulo realmente se había ganado esa fama, hermano. Saulo era un hombre que se había identificado como judío, como celoso de la ley, que no era de los muchos que no aceptaba que Jesús era el Mesías. Y él, según su concepto, según su idea, él estaba defendiendo la verdad. Y entonces él estaba dispuesto a hacer lo que fuera con tal de exterminar aquel movimiento de los discípulos de Jesús. Y por eso es que los iba persiguiendo. Por eso dice otro pasaje que los arrastraba, los metía en las cárceles. Eso hacía, hermano. El hombre no tenía muy buena fama. Así que era comprensible que Ananías dudara. Y dije: ¿cómo es posible que este hombre pueda cambiar? Porque yo tengo que ir a orar por él. Y todavía se me pide que le dé instrucciones de parte de Dios. ¿Por qué? Y es que la cosa es que Dios ha permitido muchas situaciones en nuestras vidas que Él podría haber evitado perfectamente. Pero Dios tiene algo que Él es caballeroso, que Él no obliga a nadie, que Él no le tuerce el brazo a nadie. Todos nosotros estamos aquí porque un día conocimos a Jesucristo, pero voluntariamente le entregamos nuestro corazón. Tal vez hubo alguien que nos estuvo motivando, alguien que nos estuvo insistiendo, pero nunca nos puso una pistola para que recibiéramos a Cristo. Nunca nos retorció el brazo. Bueno, ¿vas a pasar al altar o qué? Pues, paso. Nadie, nunca hizo eso. Y no importa lo que nosotros hayamos hecho antes. No importa si usted antes era de los que se burlaba del evangelio. No importa si usted era el que le caían mal los evangélicos. No importa si usted incluso trataba de perjudicar a los evangélicos. O no importa si usted en el trabajo discriminaba a los evangélicos. No importa nada de ese pasado. Dios tenía una determinación y ahora había escogido a Ananías para cumplir una misión específica. Y a pesar de los temores y a pesar de las dudas de Ananías, él ya había sido escogido, así como el apóstol Pablo fue instrumento escogido para llevar el nombre del Señor con reyes y con diferentes personajes a diferentes lugares y a llevar el evangelio por todas partes. Así Ananías había sido escogido para inaugurar el ministerio de Saulo. ¿Y cómo lo iba a inaugurar? Con un milagro. Porque en el momento que Pablo se encontró allá con el Señor Jesús en la entrada de Damasco, quedó ciego. Y es interesante, nosotros podemos regresar unos 2 versículos ahí, al versículo 8 y 9. El 7 si quieren, dice: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano, le metieron en Damasco. De ese lugar a la casa de Judas, en la calle que se llama Derecha, él iba dependiendo de otras personas.
Ya no era el hombre imponente, perseguidor, insolente, autoritativo, que iba abusando de las personas, no. Ahora iba defendiendo de quién lo llevaba. Y yo me pongo a pensar, ¿quiénes lo llevarían de la mano? No dice el texto bíblico quién lo entró. A lo mejor no fueron los que iban con él desde Jerusalén. Probablemente ellos se asustaron y salieron huyendo, y los que lo tomaron de la mano fueron otros discípulos de Jesucristo, que lo llevaron directo a la casa de Judas, porque este hombre había quedado ciego. Ahora él desde ahí empezó a aprender obediencia, desde el momento en que le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y luego permitiendo que otros lo llevaran allá donde él iba a estar. Y ahí estuvo 3 días sin ver. Y estuvo en ayunas, porque dice que estaba sin comer, sin beber nada durante 3 días. Cuando finalmente Ananías entendió que Dios tenía una comisión especial para él en este proceso de escogencia de aquel instrumento que él había predestinado para ser un instrumento verdaderamente útil en su obra, entonces Ananías dice: yo soy un eslabón nada más en este ministerio, y si yo no cumplo esta comisión, entonces no se va a lograr lo que Dios tiene preparado para él. Miren, hermanos, qué tremendo. Tal vez nosotros no somos el figurón de la película, tal vez no somos el protagonista, pero somos eslabones importantes en la obra del Señor. No esperemos que siempre nuestro nombre vaya en primera plana. No esperemos que siempre nuestro nombre esté en el programa. Pero si hacemos lo que Dios quiere que hagamos, nosotros vamos a estar contribuyendo como instrumentos de Dios a la gran obra que Él está realizando. Porque Dios elige a quienes padecen para su servicio. Miremos los versículos 15 y 16. El Señor le dijo: ven, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Miren a dónde iba a llevar a Pablo el Señor. Dice: para llevar mi nombre en presencia de gentiles, o sea, gente que no pertenecía al pueblo de Dios, de reyes, gente que estaba en posiciones importantes, que no escuchan a cualquiera, no tienen tiempo para cualquiera, y también de los hijos de Israel, el pueblo escogido de Dios. Miren qué interesante, hermanos, en la manera en que Dios quería usar a Saulo de Tarso, convertido después en Pablo. Y yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Estos versos son reveladores, pues Saulo, quien había sido elegido para ser usado en lugar de sufrir, había hecho sufrir a las personas creyentes, a los discípulos de Jesús. Pero el mensaje de Dios era contundente, y Ananías no se podía quedar. Ananías no podía desobedecer aquella orden. Ve, así de tajantemente. Tienes que ser obediente, sin cuestionamientos. Dirígete a cumplir la labor. Es que, hermanos, nosotros a veces dudamos y pensamos: es que si no sale bien, ¿no será que mejor de esta manera? Cuando Dios nos dice algo, Él sabe lo que va a hacer. Nosotros tenemos que confiar en Él. Nosotros tenemos que descansar en sus propósitos eternos, a pesar de las amenazas. Yo no sé si el temor de Ananías era que Pablo ahí empezara a arrastrarlo a él, o le empezara a hacer daño a él o a los que iban a estar cuando él llegara, o que él no merecía simplemente ser parte del reino de Dios. Si él estaba pensando que por haber sido tan malo, él no merecía ser parte de los seguidores de Jesucristo, entonces de todo caso estaba mal. Y finalmente Dios le hace ver, el Señor le hace ver que lo único que él tiene que hacer es obedecer. Nosotros, hermanos, lo que tenemos que hacer es obedecer. ¿Por qué? Porque este es un instrumento que yo he escogido. Este es el sartén que yo quiero usar, dice el Señor. La elección es para ser útil. Aquel hombre tenía cualidades importantes, tan importantes que sería útil. Después uno lo llega a entender
Porque habían otros, muchos que podrían haber hecho el papel de Pablo en el inicio de la iglesia. Podría haber sido Pedro, que tenía un vozarrón. Por cierto, le decía a los ministros de alabanza, les compartía una publicación de la empresa eléctrica, que hoy no iba a haber luz todo el día acá. Y gracias a Dios hay. Y yo les debo estar preparando mi voz de Pedro, les decía, porque Pedro que no necesitaba micrófono para predicar, y se convertían 3,000, hermano. Pedro hubiera podido cubrir ese puesto de Pablo, pienso yo, humanamente hablando. O tal vez Juan, o tal vez Mateo, o quizá otro de los discípulos, pero Dios quería al pecadorazo de Pablo. Dios había escogido al perseguidor de la iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque probablemente era uno de los que más carácter mostraba para hacer la obra. Probablemente porque era un hombre que había sido preparado a los pies de Gamaliel, y estaba en capacidad de hablar tanto con el pueblo, con la gente común y corriente, con los pescadores, con los vendedores, como también estaba preparado, como dice aquí, para hablar con reyes. Probablemente Pedro no hubiera podido hablar con reyes. Y entonces uno comienza a entender por qué Saulo había sido un instrumento escogido. Quizás usted se pregunte, ¿por qué Dios me escogió a mí para hacer lo que estoy haciendo? Tal vez otro no hubiera sido tan ideal o tan idóneo en su lugar. Cada uno Dios nos ha puesto en el lugar de su obra que corresponde como Él lo desea. Porque Él es sabio, porque Él es omnisciente, porque Él es omnipotente, porque Él conoce todas las cosas y porque tiene el control de todas las cosas. Y el Señor dice, ahora persigue a la iglesia, pero yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por causa de mi obra. Él va a conocer el otro lado de la moneda. Y efectivamente nosotros nos damos cuenta por el historial de Pablo ahí en el libro de los Hechos, que después de haber sido perseguidor, él era el perseguido, que a él lo encarcelaron varias veces, que a él le hicieron tantas cosas, que lo dieron por muerto, lo apedrearon 3 veces, y una vez lo dieron por muerto, que ya se había quedado ahí, estuvo a punto de naufragar, lo picó, se dice, o lo mordió una serpiente en una isla, y Dios ahí hizo obrar milagros. Dios le estaba mostrando a Saulo cuánto le era necesario padecer por causa del Evangelio. Entonces Ananías en aquel momento probablemente tuvo una película futurista de lo que Dios iba a hacer con Saulo. Y Ananías obedeció. Y Ananías fue. Y llegó. Y cuando llegó, miren ustedes cómo le dice, que eso ya no fue parte de lo que leímos el 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, sobre Saulo, le dijo, hermano Saulo. No le dijo, hey, usted perseguidor, usted mal hombre, o empezó a reclamarle todo lo que había hecho. No, le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Seguramente en ese periodo estuvo ahí, después del milagro de recobrar su vista, es que entonces a través probablemente del mismo Ananías, Dios le estuvo dando instrucciones a Saulo sobre lo que debería hacer. Pero era un instrumento que había sido escogido por Dios. Y no importa si era un sartén negro, ya todo lleno de grasa, todo gastado, todo torcido, quizá ya no era ovalado, o ya no era redondo, sino ya estaba todo chueco, como decimos en Guatemala. Pero era un instrumento escogido para Dios. Era el sartén preferido de Dios. ¿Qué quiere ser usted? Yo quiero ser un sartén nuevo que ni me use,
Yo quiero estar ahí en la platera nada más, o en la, ¿cómo le llaman? El trinchante, o ahí colgado, empacadito en mi caja original, que nadie me toque. Y que me usen solo como regalo de boda en boda. A usted se lo regalaron cuando se casó. Cuando hay otra boda, usted se lo regala a la otra pareja. Esa pareja no lo usa, se lo regala a otra pareja cuando se casan. Y nunca sirve para nada ese sartén, más que para regalo de boda en boda. O quiere ser, aunque sea el sartén negrito, torcido, maltrecho, lo que hace los huevos más deliciosos del barrio, de la ciudad, del país. Dios le ha escogido. Tal como usted venía del mundo, Él le escogió. No importa nuestro pasado, no importa lo que hayamos hecho antes. Por eso debemos valorar y ser agradecidos con el Señor. Es probable que ya estando en los caminos del Señor hayamos padecido o estemos padeciendo mucho o poco, pero necesitamos padecer para aprender obediencia, para aprender que Dios a nosotros nos había escogido, que Dios nos tenía preparado, que no importa nuestros pecados de antes, Dios sigue confiando en nosotros, Dios sigue confiando en usted y Dios sigue confiando en mí. Si Él confía en mí, yo tengo que confiar también en mí, y sobre todo tengo que confiar en Él. Padre Celestial, eres tan hermoso, tan bello, yo lo sé. Todavía no vi tu rostro, pero lo experimenté. Vas más allá del estético, no necesito verte para comprender tu perfección. Desconecté mi wifi, solo me quiero enfocar. Un pasado muy borroso, pero tu amor llegó. Subió calidad 4K. Tu gracia es tan completa, me sustenta. Rompiste mis conceptos para verte a ti.